continúa. Manejo de la hiperpotasemia, continúa. Ya eso ya hemos visto. Continúa. Sigue. Vamos. Está bien. Vamos. Ya, eso ya lo hemos visto. Sí, es el segundo algoritmo. Está bien. Vamos. Se fue hasta un poquito atrás, no hay problema. Vamos. Seguimos. Eso es todo lo que estábamos viendo en la anterior clase, ¿no es cierto? Vamos. Vamos. Eso es. Esta había sido la primera entonces. Bien, continuando entonces, después de haber repasado metabolismo del sodio y del potasio, ahora nos toca ver. ¿Se escucha, no? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Sí? Está bien el volumen, entonces, ya. Bueno, empezaremos. Prácticamente este es el quinto anión más importante que tenemos dentro del cuerpo, después de los anteriores, ¿no es cierto? Al igual que los otros, como han visto, tanto en el manejo del sodio como del potasio, habíamos visto que en algunas partes, en algunas funciones o reacciones o controles celulares o funcionamiento de membrana celular, también intervenía el calcio, ¿no? De hecho, el calcio está también relacionado, si se fijan ustedes, hacia la placa neuromuscular, ¿sí? Donde también tenemos que manejar el sodio y el potasio. Y como dice ahí, prácticamente es un estabilizador de la membrana previa a la relajación y a la contractura muscular o a la contracción del músculo, ¿no es cierto? Pero también interviene, como ya lo sabemos, en la cascada de la coagulación y en la respuesta autoinmune. También existen otras funciones que no sean importantes, pero que también hay que tomar en cuenta, ¿no es cierto? En cuanto a su manejo o repercusión en algunos trastornos, por ejemplo, en el mismo hiperparatiroidismo, donde prácticamente tenemos que tomar en cuenta esto, sobre todo por algunos trastornos que pueden haber en cuanto a las concentraciones, ¿ya? Como dice acá, el 98%, algunos dan hasta el 99% del calcio se encontraría a nivel del esqueleto y 1 a 2% en el plasma, donde acá tenemos estos dos valores normales, o los valores normales de 8.5 a 10.5 miligramos por decilitro del calcio. Esto estamos hablando del calcio como elemento, ¿no? Y esto es la equivalencia igual a 2.000 equivalentes con 40 miligramos, es la equivalencia del 1 milimol de calcio. Vamos, la siguiente. Siguiente. Bien. Esto es importante, porque si nos damos cuenta, aquí estuvieran tres formas que tendríamos de encontrar el calcio a nivel del cuerpo, ¿sí? Un 40% unido a las proteínas, lógicamente la albúmina, eso en el plasma, ¿no es cierto? A nivel intracelular, ese 10% que ustedes ven formando esos complejos con el fosfato, el citrato y el bicarbonato. Esto es sobre todo a nivel intracelular. Y ese 50%, la forma iónica que dice que sería el único calcio intercambiable directamente, o es el calcio que se mide
que prácticamente de ese valor de calcio elemental que hace un momento hemos visto de 8 a 10.5, la mitad de ese valor generalmente es este calcio iónico o biológicamente activo. Este es el que va a intervenir en todas esas funciones que hemos estado mencionando al comenzar. Siguiente. Siguiente. Bien. Como hemos visto de que el calcio prácticamente a nivel del plasma está unido en un porcentaje muy alto a la albúmina, un descenso de la albúmina, como dice acá el resumen, pues habría una disminución del mismo, pero no del calcio iónico, ¿sí? Por lo tanto, si el calcio iónico no se modifica, así el otro calcio esté un poco capaz, el calcio como elemento unido a la albúmina o a las proteínas, no va a haber una repercusión clínica manifiesta, sobre todo. En cambio, este calcio que está en forma iónica unido a estas sustancias como los fosfatos, pueden llegar a reducir este calcio iónico y de hecho esa es una de las características a veces de la acidosis metabólica, donde prácticamente el fosfato aumenta, ¿no es cierto?, a nivel extracelular y por lo tanto el calcio va a tener tendencia a disminuir. Y acá, como dice la alcalosis, aumentaría la unión del calcio a la albúmina y disminuiría indirectamente el calcio iónico. Y al contrario, la acidosis aumentaría el calcio iónico. Entonces, de hecho, a veces este trastorno de la hipercalcemia que se puede observar en algunas situaciones no siempre está significando un exceso de calcio, sino estos cambios a nivel del pH, que no son muy manifiestos, es cierto, pero se pueden dar, sobre todo con el calcio iónico, ¿sí? Ahí está una ecuación que podemos utilizar para calcular realmente si el calcio iónico está alto o está bajo, de acuerdo al pH. De hecho, si nosotros tomamos el pH de 7.35 a 7.45 como límites fisiológicos máximos y mínimos, un cambio por debajo del 7.3 o un aumento por encima del 7.45, inmediatamente ya produce un compromiso y una bajona de acuerdo a que si hay una acidosis, ¿sí? O una alcalosis, ya intervendría en eso en cuanto al calcio iónico. Por lo tanto, aquí ya tenemos otro dato de un dato clínico laboratorial en cuanto a, veamos, los trastornos de ácido base en relación al manejo del calcio. Bien, adelante. Adelante. A grandes rasgos, el manejo o el control de los niveles del calcio a nivel corporal. Desde luego, ahí tenemos la paratormona, ¿no?, cuya acción no solamente es aumentar la reabsorción del calcio a nivel del túbulo, sino también a nivel del hueso, y prácticamente va a aumentar esa salida del calcio del hueso, ¿sí? Acá todavía cuando las condiciones son, digamos, fisiológicas, podríamos pensar de que no va a haber mucho cambio en el fosfato, pero sin embargo, a veces, inclusive sin que esté estimulada la PTH, va a haber cambios en la calcemia, sobre todo en relación al fosfato. Siempre el fosfato va a querer, digamos así, contrarrestar a la hipocalcemia y de hecho a veces lo consigue en algunas situaciones con tendencia a la acidosis, sobre todo de tipo metabólica, ¿no? Ahora, la liberación de esta PTH está dada justamente por la concentración de calcio a nivel del plasma, ¿sí? El calcitriol que interviene ayudando
a la PTH en la absorción del calcio y del fósforo a nivel intestinal y también a nivel de la absorción en el túbulo proximal, ¿sí? Donde un gran porcentaje del calcio también es absorbido, aparte de la absorción que se produce sobre todo del calcio en el intestino delgado, ¿no? Las primeras porciones del duodeno y ayuno son las partes donde más se absorbe calcio, en cambio el fósforo se lo hace un parte en ayuno y en el ciego, ¿no? Pero un poquito también en la parte terminal del colon. Pero más que todo es en esos lugares del intestino y a nivel del túbulo renal donde se produce la reabsorción del calcio, ¿sí? Ahora, esta vitamina D, la vitamina D3, como dice ahí, del estado previtamina D, que es el calcitriol, ¿sí? Pues pasa a nivel de calcitriol a nivel renal, que es el metabolito activo. Y como vamos a ver, las dosis de este calcitriol son bajas las que se llegan a usar. Generalmente son 0,25 los comprimidos que tenemos acá, es de 0,25 microgramos y puede dar 1 o 2 comprimidos al día máximo, siempre y cuando veamos de que verifiquemos primero de que no haya un hiperpara secundario que pueda estar siendo la causa también, y lo que vamos a poder ocasionar es de que se reabsorba mucho calcio, no solamente a nivel del intestino por la ayuda del calcitriol, sino también a nivel renal. Y de hecho, un trastorno secundario a esta sobreactividad del calcitriol es la nefrocalcinosis, o sea, de concentraciones o concentración en parénquima renal de las sales de calcio al unirse tanto con otros metabolitos como también con el fosfato, ¿no? Que es lo que encontramos siempre en la nefrocalcinosis y a veces en la nefrolitiasis también. Sabiendo de que los cálculos más frecuentes que encontramos en la vía urinaria son los de oxalato de calcio y los de ácido úrico, o los mixtos también, pero más los oxalatos de calcio que el ácido úrico, ¿sí? La liberación de este calcitriol, que es producida también a ese nivel, va a ser estimulada, como vemos ahí, por ese feedback con la PTH, y por el otro lado, no solamente por la PTH, sino directamente por los cambios en los niveles de calcio y fósforo que puede darse a nivel del líquido extracelular, ¿ya? Y a nivel también del túbulo renal, ¿ya? Por el otro lado tenemos a la calcitonina, que prácticamente tendría un efecto antagónico, digamos así, ¿sí?, de la PTH, ¿ya? Entonces, esta hormona se la ha aislado de las células parafoliculares de la tiroides, muy próximas a las glándulas paratiroideas, ¿no? De la tiroides en este caso. Y en algunas especies de animales es a nivel de las branquias que tienen ellos, donde pues se encuentra. Esta calcitonina va a ser liberada cuando existe una hipercalcemia, sobre todo, ¿sí? Y el efecto que vamos a tener es que va a tratar de disminuir tanto el calcio sérico, iónico, como el fósforo, ¿ya? Al tratar de inhibir, sobre todo, su mayor efecto es a nivel de la resorción ósea. Si ustedes se fijan, prácticamente estuviera como anulando, queriendo anular o compitiendo con la PTH a nivel de la resorción ósea. Ese es el efecto de la calcitonina. Vamos. Siguiente. Bien. Hipocalcemia dice menor a 8 miligramos por decilitro. Ahí estamos hablando del calcio, digamos, total o elemental. Algunos, para no confundirnos, usaremos eso, porque siempre hay eso de que en el laboratorio a veces nos reportan solamente el calcio sérico que estamos viendo ahí de 8 miligramos,
Pero lo que también nos interesa prácticamente es el calcio iónico, ese que está casi a la mitad de 4.7 miligramos por decilitro, que hemos dicho que es la que iónicamente es la parte que va a estar activa a nivel del plasma, ¿no es cierto? Sí. Entonces, aquí vemos que la acción del calcio a nivel de las enzimas cardíacas, como por ejemplo la troponina, ¿sí?, va a hacer que se estabilice esa membrana, ¿no es cierto? Entonces, al ponerla estabilizada, se produce una repolarización y lógicamente va a llevarse a una mayor excitabilidad y mejor contractura de la fibra muscular, ¿ya? Ese es el efecto más importante que nosotros podemos tener a nivel del músculo en cuanto al calcio. Siguiente, por favor. Bien. Hace un momento ya dijimos, si se acuerdan ustedes, en cuanto hace a la glucemia en relación al sodio y al potasio, habíamos visto de que la insulina o la hiperglucemia en algunas situaciones podía disminuir a ambos, ¿no es cierto?, al sodio y el pan. En cambio aquí, con el calcio, tenemos a la albúmina. De hecho, si nosotros pensamos en qué patología renal más frecuente podemos encontrar una hipoalbuminemia, es en el síndrome nefrótico, ¿no es cierto?, o en aquellas nefropatías con proteinurias importantes. Entonces, ya vamos a ver de que junto con esa hipoalbuminemia vamos a tener una disminución del calcio a nivel plasmático. Pero si esa disminución no es muy notoria, eso sí tienen que tomar en cuenta, el calcio iónico se trata de mantener, que ese es el que hemos dicho que fisiológicamente ese es el que se intercambia todo el tiempo a nivel del líquido intersticial y del líquido extracelular, entrando y saliendo de la membrana, ¿no? Por esas bombas de sodio, potasio, ATPasa y los canales de calcio que también hay, tanto para el calcio como el magnesio. Pero aparte de eso, también tenemos conductos especiales por donde el calcio puede ingresar a la célula fácilmente. ¿Sí? Aparte de haber por los espacios entre células a nivel del túbulo renal, sobre todo, ¿ya? Entonces, cuando existe, dice ahí también una paratormona baja, que no es que así bien en pacientes ambulatorios no es muy frecuente, pero sí en estas situaciones que está mostrando aquí el resumen. Una complicación frecuente del hipoparatiroidismo y de hipercalcemias severas y agudas y peligrosas o graves se dan en la cirugía de tiroides, porque a veces indirectamente se puede inclusive extirpar las paratiroides al hacer una cirugía de tiroides por querer retirar un quiste tiroideo o un nódulo tiroideo. A veces se manipula y se puede lesionar o extirpar las paratiroides, ¿sí? Y es por eso que acá se pone en primer lugar la causa de una hipocalcemia, ¿sí? De hecho, durante la cirugía, algunos cirujanos que manejan la parte de cirugía de cuello tienen listo su solución con gluconato de calcio para inmediatamente, ante la mínima señal de hipocalcemia en el electrocardiograma, puede empezar una infusión de gluconato de calcio con glucosa, ¿no?, para corregir y evitar las complicaciones. Generalmente, en el postoperatorio de estos pacientes de cirugía de cuello, sobre todo de tiroides, muchas veces las primeras 48, 72 horas quedan con una hipocalcemia muy severa, ¿ya? Y a veces es una complicación de la cirugía a la cual han sido sometidas por alguna patología tiroidea, ¿ya? La otra, como dice ahí, la causa autoinmune, igualito que la tiroiditis.
autoinmune. También la paratiroides es otra glándula que puede ser afectada en algunas situaciones de este tipo de patologías autoinmunes. ¿Ya? Otro dato importante, la hipomagnesemia severa. ¿Se acuerdan ustedes que cuando hablamos del manejo del potasio, de la hipopotasemia, habíamos dicho que si no corregíamos, además de la hipopotasemia había una hipomagnesemia asociada, la hipopotasemia no la íbamos a poder corregir si no corregíamos antes los niveles de magnesio, ¿no es cierto? Y ahí habíamos hablado del aporte endovenoso de sulfato de magnesio. Igualmente acá, fíjense, hemos visto que el magnesio, los niveles son muy bajos, ¿no? De 1.5, 1.8 hasta 2.5 como máximo, 2.8 miligramos. Fíjense que una reducción del 50% de los niveles de magnesio va a ser motivo también para que se pueda producir secundariamente una disminución del calcio. Luego estos otros procedimientos, radiación, infiltración neoplásica, granulomatosa, enfermedades granulomatosas, etcétera, la sarcoidosis y las fibrosis, todos estos trastornos donde hay generación de tejido cicatrizal y liberación de fibroblastos y demás, siempre ahí va a haber el riesgo de que se complique además con una hipocalcemia. Y lógicamente ahí dice por depósito en algunos tejidos, secuestro, digamos así, en algunas situaciones, ¿no? Ahora también la situación inversa, una PTH elevada. Entonces, ¿ahí de qué estamos hablando? De una resistencia, digamos, a la acción de la PTH. No hay respuesta a la PTH, por lo tanto la PTH está elevada. Este trastorno, ¿dónde la vamos a ver? ¿Alguno de ustedes me puede decir, así, en qué situación podemos encontrar una PTH elevada con un calcio bajo en plasma? Insuficiencia renal, doctor. ¿De qué grado? Crónica. Crónica. Claro que sí. De hecho, en la insuficiencia renal crónica, ya en estados avanzados, ¿no es cierto? Donde prácticamente por este trastorno, debido a la enfermedad ósea que se produce y demás, y la calcitonina que también interviene en esa neoformación defectuosa, que es la osteomalacia que se observa en la nefropatía crónica y cuya manifestación y consecuencia más grave son en los niños que tienen insuficiencia renal crónica a edad temprana, los trastornos en el desarrollo del esqueleto y del resto, ¿no? Del intelecto, el nivel intelectual y todo eso queda muy deteriorados en este tipo de pacientes, justamente por esta situación. Ahora, la falta de vitamina D. En esta situación, ¿alguno de ustedes me puede decir, ahora que estamos en esta pandemia, que todo el mundo ahora se automedica, y dentro de muchos protocolos está la vitamina D? ¿Por qué será? ¿Alguien me puede decir? Doctor, si no mal recuerdo, la vitamina D era un antioxidante y el hecho de que se agrave el COVID era porque muchos radicales libres de oxígeno atacaban al organismo y entonces necesitábamos antioxidantes para combatir eso. Ya, está muy bien, Horacio, está muy bien. Ahora, ¿de qué vitamina D estamos hablando? Hemos visto que hay tres formas de vitamina D. Una es el calcidiol, después la 1,25, 1,25 hidroxi. ¿Nadie me ayuda? ¿Ah? ¿Cómo es, Horacio? ¿No te acuerdas? ¿La 1,25? No, doctor. Exactamente, 1,25 calciferol, que se va a transformar
a 1,25 dihidroxicolicalciferol, que es la vitamina D3 activa. Ese paso de acalciviol se va a dar a nivel hepático y el segundo paso a nivel de la piel, ¿no es cierto?, con la acción de los rayos ultravioletas. Por eso dicen hay que recibir el sol, ¿no es cierto? Si no, no tenemos. Ese es un motivo, por ejemplo, cuando veamos seguramente después lo que antes o lo que actualmente se tiene, por eso es que las leches para niños, sobre todo, vienen enriquecidas con vitamina D3, ¿no es cierto? Ese es el motivo también, ya. Para facilitar la absorción del calcio y el depósito a nivel del hueso, eso es lo que hace básicamente, pero en este caso, en esta situación que estamos viendo, pasando, es cierto, la acción antioxidante de la vitamina D es bastante útil. Y de hecho, esto es lo que se busca, por ejemplo, en un paciente que ha estado con una lesión o enfermedad ósea muy severa, por ejemplo, la osteodistrofia renal, o pacientes que han estado mucho tiempo inmovilizados, ¿no? Entonces tienen que recibir. Por falta, dice, de aporte en la dieta, yo diría que eso no es muy frecuente porque creo que todos tenemos acceso a los lácteos, ¿no?, que son la mayor fuente de calcio que tenemos, pero sí la mala absorción, poca exposición al sol, otra vez, recalcando, ¿sí? Los trastornos de mala absorción se van a dar en estos pacientes con reducción o síndrome del intestino corto. Ahí otra vez la insuficiencia hepática, la insuficiencia renal y la hipofosfatemia. Esto de la hipofosfatemia no es muy frecuente de observar porque inmediatamente baja el calcio, el potasio, el fósforo, mejor dicho, es como si quisiera pasar a ocupar su lugar y aumenta rápidamente, como lo que observamos, por ejemplo, en la insuficiencia renal. ¿Ya? Los depósitos extravasculares de calcio en estos trastornos de mal manejo de calcio, como las calcinosis, ¿no es cierto? No solamente el depósito de calcio a nivel de hueso excesivo, sino una osificación defectuosa, sino también en otros lugares, por ejemplo, paredes vasculares, la calcificación de muchos tejidos, vainas musculares, etcétera, etcétera, que se deben a esto, ¿sí? También esto vemos en estas enfermedades reumáticas, ¿no es cierto? La calcificación definitiva y defectuosa a veces inclusive en la gota tofacia, ¿no? No es solamente ácido úrico el que está formando el tofo, también están los cálculos del oxalato de calcio. El fosfato alto, como habíamos mencionado ya, típico de la insuficiencia renal, ¿no? La destrucción tisular, como la rhabdomiolisis y lisis tumoral, que aparte de llevarnos a esto, nos va a producir un aumento grande de ácido úrico y de fosfatos. Eso es lo que va a asociarse a esto, donde el nivel de fosfatos va a subir y el calcio va a bajar. Típico, los MEN, el MEN 1, MEN 2, ¿no? Estos síndromes neoplásicos endocrinológicos, como son estas metástasis osteoblásticas de mama, próstata, esófago, pulmón. Hay varios órganos tiroides también que pueden llegar a estos trastornos. La pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda, sobre todo, en estos pacientes que después de hacer estos episodios hacen estos, ¿cómo se llaman? Estas formaciones que quedan en el páncreas, nódulos pancreáticos, ¿no? Los quistes o pseudoquistes pancreáticos que se originan, pero además esto tiene que ver con la parte endocrinológica, no solamente la parte exocrina del páncreas, sino con la endocrina. Ya hemos hablado de la insulina, ¿no?, que también ayuda en el manejo del calcio. Y lógicamente la más clásica, la insuficiencia renal, aunque si vamos. Otros cuadros, como ven ustedes,
el uso de los lactatos como quelante de calcio, ¿sí? Y en aquellas situaciones donde existe resistencia o hiposecreción paratiroidea, que ya lo hemos mencionado. El citrato, que se utiliza como anticoagulante en las bolsas de transfusión sanguínea, ¿no es cierto?, ayudaría quelando un poco al calcio, formando citrato de calcio. Entonces eso también nos lleva a esta situación. Esta situación hay que tenerla muy en cuenta cuando uno está haciendo politransfusiones a un paciente, porque en cada bolsa de la sangre que está anticoagulada con citrato, va a ingresar el citrato a nivel de la circulación del paciente que está recibiendo. Y podemos tener desastres porque al quelarse con el calcio, el citrato, ¿qué estamos impidiendo? La antiagregación plaquetaria, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahí nos va a llevar a trastornos de hemorragia. La coagulación intravascular diseminada también a veces se origina en este tipo de pacientes politransfundidos. No se olviden de eso. Por eso es que en la actualidad, al disponer nosotros ya de la eritropoyetina y hierro parenteral, se prefiere, si la anemia o la reposición del nivel de hemoglobina no es muy urgente, entonces se puede usar esas alternativas justamente para evitar este riesgo en los pacientes politransfundidos, ¿no? Aparte de las... Sí. Doctor, yo escuché que también para la máquina de hemodiálisis, para prevenir la coagulación en la máquina, se podía utilizar. Sí. Ahí también puede ver. Sí. Se usa el citrato, ¿no? Se usa el citrato, pero como las cantidades son muy pequeñas y demás, preferimos usar siempre la heparina, ¿no? La heparina sódica de preferencia. Se puede usar también las heparinas de bajo peso molecular, pero a veces, como la acción es más prolongada, lo que nosotros necesitamos no es anticoagularlo al paciente, sino anticoagular la sangre del paciente que está hemodializando y que está fuera, o sea, que está en el filtro de hemodiálisis y en las líneas de la máquina, ¿ya? Cosa que cuando esa sangre ya filtrada regresa al paciente, prácticamente ya la heparina sea también filtrada a nivel de los filtros, porque la heparina es una molécula de bajo peso y puede ser atrapada en el filtro de hemodiálisis. ¿Ya? Es cierto, claro que sí, se usa también. En algunas situaciones se usa, pero el efecto es muy corto, por eso es que, y los niveles de tolerancia, digamos así, con el citrato no son muy grandes, por eso es que no se usa mucho. ¿Ya? Y hay otra vez la politransfusión de sangre, y otra vez reforzando lo que es el magnesio, ¿sí? Y ya hemos mencionado las condiciones. Y fíjense, estos fármacos perdón, ¿puedes volver un cachito? Un cachito, esto. Fíjense ese grupo de fármacos que están citados ahí, digamos, aparte de que hay muchos más, pero todos ellos de uso muy frecuente. ¿Se dan cuenta? Sobre todo, ahí estamos viendo a los bifosfonatos, ¿no es cierto? Bifosfonatos atrapados de calcio que se usan también en los tratamientos en las mujeres menopáusicas con osteoporosis, ¿no es cierto? Se les da calcio y bifosfonatos diarios o mensuales o semanales. Este es el riesgo, ¿ya? Mucho secuestro de calcio. Siguiente. Siguiente, por favor. Como todos estos trastornos a nivel de electrolitos y iones, la clínica se va a dar siempre por la velocidad de instauración, ya que si estos cuadros, estos trastornos se dan en forma
lenta, progresiva, hay una adaptabilidad importante, al igual que con los otros trastornos, ¿sí? Como dice ahí, las hipocalcemias crónicas generalmente son asintomáticas, ¿ya? Este cuadro de la tetania es una de las situaciones en las cuales se puede presentar en esas cirugías de tiroides que les decía, donde se ha manipulado, se ha extirpado accidentalmente la paratiroides. Ahí a veces se ha observado estos cuadros en algunas situaciones, ahí a nivel intraoperatorio inclusive. Por eso les decía que algunos ya están siempre preparados y haciendo su infusión de gluconato de calcio por vía endovenosa. Ahí está la situación grave, el espasmo carpopedal, laringoespasmo y convulsiones. Cuando la calcemia está por debajo de 7, dice, inclusive por debajo de 6, porque si es una hipocalcemia crónica se la tolera bien, o el calcio iónico esté por debajo de 4 inclusive, ¿ya? Siguiente. Siguiente, por favor. Y ahí está un recuerdo semiológico del Chebostek y el Trousseau, como dos maniobras que podemos usar para la detección de la hipocalcemia. Siguiente. Esto ya en situaciones más críticas y hipocalcemias muy severas, trastornos o compromiso a nivel del manifestaciones a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Felizmente no son muy frecuentes en la actualidad, ¿no? Porque esas situaciones de hipocalcemia severa casi no se llegan a observar, ¿ya? Pero sí, esta parte de los hallazgos a nivel del electrocardiograma, no podemos olvidarnos. La prolongación del QT es bien típico esto en los pacientes. Muchas veces eso lo detectamos en los pacientes nefrópatas que han estado en ayuno importante y demás, ¿no? O pacientes que están en diálisis que pueden hacer hipocalcemias también durante la sesión. No es raro eso, que el paciente empiece con calambres severos, mioclonias inclusive severas y que producen dolor en el paciente. Entonces a veces no se identifica bien y pensamos que nada más puede ser o una baja de sodio o potasio, pero nos olvidamos del calcio. Y la mayoría de las veces, ¿qué hacen las licenciadas cuando se observa a estos pacientes en la máquina? ¿Qué hacen estos espasmos y demás? Usar sulfato de magnesio en dosis bajas, lento. Se hace rápido y paralelamente se va a verificar los niveles de calcio de ese paciente para rápidamente corregir, ¿ya? Esta otra situación, la última, que puede causar hipertensión endocraneal, sí, no es una situación que la tengamos que ver frecuentemente. Felizmente, como dice ahí, hasta que se instaure, ya nosotros podemos estar haciendo las medidas antiedema cerebral, como hemos visto con el manejo del sodio. La siguiente. Siguiente. Lo que dice ahí, ¿no? Es lo que les mencioné hace un momento, que la mayoría de los laboratorios nos miden el calcio sérico total, ¿sí? Y si las proteínas van a estar bien, pues eso no va a estar alterado, ¿no es cierto? Lo que nosotros tenemos que apuntar siempre es buscar también el calcio iónico que les habíamos dicho, ¿sí? Y en la bioquímica vemos esto, ¿ya? La gasometría siempre nos va a ser útil en los casos donde estemos sospechando de que además existe un cambio o un compromiso o una alteración del pH, ¿ya? Vamos. Y ahí está el electrocardiograma ahí abajo, el coagulograma, ¿no es cierto? No estamos mencionando mucho los trastornos de la coagulación por la baja de calcio.
pero ya hemos mencionado que la diálisis sobre todo es muy notorio eso. Mantener un calcio sérico corregido mayor a 8 miligramos, dice, como objetivo. Si estemos con 8, 8.5 y demás, pues ya nos podemos quedar más tranquilos, porque a veces no se consigue subir mucho más el calcio, aunque estemos reponiendo calcio por vía oral con vitamina D3 a estos pacientes. Bien. Y a veces estos 3 fármacos tenemos que echar mano. El carbonato de calcio con el calcitriol y la vitamina D3, o sea, los 3 para tratar de aumentar la absorción a nivel del intestino del calcio y estimular un poco el depósito del calcio a nivel del hueso también, pero más es la reabsorción a nivel del intestino y a nivel del túbulo renal si todavía hay filtrado glomerular. ¿Sí? Este es un dato importante. Si hay acidosis metabólica, dice, corregir primero el calcio y después el pH. ¿Por qué creen que sea eso así? ¿Alguien me puede explicar por qué primero tenemos que corregir el calcio y después el pH? Dice. En la acidosis Sí. hay disociación del calcio y de la albúmina. Entonces, si corregimos primero el calcio y luego el pH, entonces igual va a aumentar un poco más el calcio de todas formas cuando corrijamos después. Exactamente. Entonces, en parte es eso, ¿no? Pero no nos olvidemos. Aquí dice corregir primero el calcio. ¿Por qué? Porque hemos mencionado, o ya vamos a ver, aquí está, ahí abajo, fíjense, el último enunciado, dice no administrar calcio con bicarbonato o fosfato juntos, porque forman sales de calcio insolubles. Ese es el problema, porque a la par de que nosotros necesitamos corregir la acidosis haciendo bolos de bicarbonato, usando bicarbonato, por ejemplo, entonces podemos correr ese riesgo de que a la par estamos haciendo infusiones de calcio, ¿ya? Entonces, en algunas situaciones se puede dar el uso de los dos, pero generalmente se prefieren por vías diferentes para la administración de ambos, ¿no? Pero lo más importante, si es que no existen alteraciones en el trazado electrocardiográfico y más bien lo que más nos llama la atención es el trazado del electrocardiograma debido a una acidosis metabólica por hiperpotasemia, por ejemplo, eso es lo más urgente que tenemos que conseguir también, ¿no? Ahora, otra vez, como lo que pasó con el potasio, ¿no? Miren, primero corregir el magnesio, ¿sí? Entonces, y ahí está otro dato que refuerza eso. Si la hipocalcemia no se puede corregir, que sospechar, dice, de que el potasio o el magnesio esté bajo, ¿sí? Ahora hay otro dato también, miren, aquí tenemos que decidir muy bien cuál de las conductas vamos a hacer primero. Vamos a corregir el calcio, vamos a corregir la acidemia, vamos a corregir la hiperfosfatemia, vamos a corregir la hipomagnesemia. Entonces tenemos que ver, valorar rápidamente y decidir cuál de los trastornos vamos a hacer prioritariamente de corregir lo más precozmente que podamos, ¿me entienden? Pero tomando en cuenta este último enunciado, muchachos, no se olviden de eso, por favor. ¿Ya? Muchos de estos pacientes, a la par que están recibiendo bicarbonato por vía parenteral, inclusive pueden estar recibiendo algunos bolos de calcio por el otro lado, entonces eso es lo que hay que tener cuidado. Vamos. Siguiente. Y esto es lo que manejamos todos los días en los pacientes renales crónicos, ¿no? Que están en diálisis o que van a entrar o que ya tienen trastornos del metabolismo del calcio muy severos con una hiperfosfatemia. Tenemos que antagonizar en parte al calcio, ¿ya? O al fósforo, mejor dicho, tratando de reponer
cosa de que la hiperfosfatemia no se nos dispara. 1 gramo cada 8 horas asociado a vitamina D3 a veces, o inclusive con calcitriol, ¿ya? Y es una conducta que aquí tenemos que tener en cuenta, que también tal vez habría había sido bueno colocar en estos enunciados, sería de que no nos olvidemos de medir la PTH. Eso sí, la PTH, que no es fácil, es cierto. Por eso es que no es rutina. Lo ideal sería ver la PTH, ¿no es cierto? Vamos. Siguiente. ¿Se fijan ustedes? Cuando vemos un potasio de esos niveles por encima de 7.5, es una emergencia, ¿no? Y fíjense cómo la hipocalcemia por debajo de eso también es otra emergencia. Son situaciones que las tenemos que ir fijando, muchachos, para que se den cuenta de que las cosas a veces tienen muchas similitudes hasta en algunas cifras, ¿sí? Y aquí vemos eso. Solamente que en el otro era un potasio mayor de 7.5 y aquí es un calcio menor de 7.5. Estamos hablando de la calcemia total, ¿no es cierto? Y dice, el objetivo, dice, es corregir la clínica, no tanto la hipocalcemia. O sea, esto significa hacer unos bolos de gluconato de calcio, si existe hipermagnesemia o hipomagnesemia, corregir rápidamente eso, y ahí vamos a ver que nuestro paciente inmediatamente sale de este estado, digamos, de riesgo, ¿no? Por vía endovenosa, y ahí tenemos el gluconato de calcio, son ampollas al 10%, eso es lo que tenemos en nuestro medio, ampollas de 10 ml que nos aportan 90 miligramos de calcio elemental, ¿sí? El cloruro de calcio al 10, que nos sube un poquito más, ¿sí? Pero este hay que diluirlo un poquito más porque es un poco irritante para las flebitis. No es raro de observar después de la infusión de estas soluciones o de estas infusiones con calcio. La siguiente. Lo que habíamos anunciado, manifestado ya hace rato, ¿no? Lo que nosotros tenemos que ver es primero la parte aguda, la dosis inicial, 2 ampollas en 100 ml de glucosado, ¿sí? En 20 minutos. Mientras tanto, mientras pasa esa solución y vemos que el calcio no se... ¿Vuelve, por favor? Y el calcio no se estabiliza, tenemos que preparar esta segunda infusión, que fíjense que no es nada del otro mundo, ¿sí? Y, lógicamente, pues, medir ese calcio cada 4 a 6 horas, no es tan seguido como cuando es con el sodio y con el potasio, ¿no? Que era cada 2 horas, inclusive, o cada hora. Aquí podemos tener un poco más de margen, ¿ya? Y estas infusiones se las puede hacer lentamente, puede durar 24, 48 horas inclusive. Vamos. La mención que ya les hicimos del calcitriol, ¿no? 0,25 microgramos cada 12 horas y ayudándonos con el colecalciferol, o sea, la vitamina D3, de 400 unidades, dice acá, ¿no? Se puede usar mucho más, desde luego. Finalmente es un estándar en las 400 unidades, ¿ya? Y la prevención de la hipercalciuria, facilitando la excreción urinaria del exceso de calcio con las tiazidas por el riesgo de la reabsorción que se produce y, lógicamente, el riesgo de precipitación a nivel tubular, sobre todo. Vamos. Siguiente. Este es un resumen o algoritmo simple. Fíjense, con albúmina baja, calcio corregido. Si la PTH está elevada, tenemos que encontrar un fósforo elevado o un fósforo bajo. Si hay un fósforo bajo, estamos hablando de un hiperpara, ¿no? Hay ahí un déficit de vitamina D. No solamente va a haber déficit de vitamina D, sino también de calcio, ¿sí? Hipomagnesemia y insuficiencia renal, las situaciones más frecuentes de estos trastornos. En cuanto vemos a fármacos, fíjense el listado
y algunas situaciones clínicas que no son raras. Ahí vemos, por ejemplo, la hiperpotasemia, sepsis, pancreatitis, quemaduras y transfusiones sanguíneas, las más frecuentes, diríamos así, en cuanto a estas situaciones de hipocalcemia, ¿no? Ya hemos indicado las causas. Vamos. Vamos. Siguiente. Vamos al otro lado. Sigue, 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 sigue. Eso es. Bien. 90% hiperpara y neoplasias malignas. El calcio alto. ¿Sí? Y fíjense la variedad en cuanto a neoplasias de muchos órganos que pueden llevar a esta situación de niveles altos, anormales de calcio en plasma, sobre todo. Y abajo tenemos las causas hormonales, ¿no es cierto? El NEM, el 1 y 2 sobre todo, el o el hipoparatiroidismo, la insuficiencia suprarrenal. ¿Eso tiene que ver con qué? Con el cortisol, ¿no es cierto? Hemos visto que el cortisol es uno importante para la regulación de los niveles de calcio en la parte de minerales corticoides y también de estos minerales, ¿no? El feocromocitoma, que es muy esporádico, pero sí la insuficiencia renal. Estas enfermedades granulomatosas, como la tuberculosis, la sarcoidosis. ¿Por qué será la tuberculosis? ¿Alguno me puede decir? Que nos lleva a una hipercalcemia. ¿Nadie? ¿Qué pasó, Horacio? ¿Se ha dormido el Horacio también? No, doctor. ¿Hola? No. ¿No? Sería bueno que se revisen un poco, ¿sí? En la actualidad no es muy frecuente esta situación de la hipercalcemia, porque antes, ¿qué es lo que se trataba de hacer en la tuberculosis, aparte del tratamiento antivacilar o sí, específico, era dar calcio? ¿Para qué? Para que las paredes donde están los nódulos, las cavidades o los granulomas donde están los bacilos sobrevivientes, se calcifiquen estas partes, las capas externas, y ahí queda encapsulado definitivamente el bacilo. Y se les daba calcio en grandes cantidades aquellos años a estos pacientes con tuberculosis. Esa era una causa muy frecuente. Pero a raíz de eso, ¿qué tuvimos? Tuvimos muchos fabricantes que se volvieron verdaderas canteras para formar cálculos, por la gran cantidad de calcio que había recibido en forma de lácteos o de carbonatos, etcétera, etcétera, ¿no? Es como una anécdota, pero eso sí se da. Y ahí está los excesos de vitamina D, vitamina A, el uso de las teofilinas, el ácido acetilsalicílico, el litio, ¿no? Los estrógenos, yo diría, pues resaltando un poco, ¿no? Las terapias que actualmente se hacen en muchas mujeres, las terapias con estrógeno, ¿sí? La inmovilización prolongada, ya lo había mencionado, igual que la rabdomiolisis, la cromegalia, ese trastorno que no es frecuente de ver, pero se da. Vamos. Siguiente. Igual, como todos los trastornos, dependiendo de la velocidad de la instauración y el tiempo, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver. Y ahí tenemos los niveles que se hacen de la hipercalcemia leve, moderada y grave, ¿sí? Donde nosotros tenemos que apuntar un poco es a la última, ¿no es cierto? Porque la moderada y la leve no tiene mucha repercusión, pero sí la tercera, aquella hipercalcemia por encima de 14 miligramos por decilitro. Esa sí es lo que tenemos que tener cuidado. Vamos.
Siguiente. La clínica de la hipercalcemia. Fíjense la afectación, otra vez, igual que el sodio y el potasio, en cambio el calcio, tanto a la parte muscular como a la parte cardioneurológica, diríamos así, a nivel del sistema nervioso intracardíaco. ¿No? No nos olvidemos de este último enunciado que dice, aumenta la toxicidad por la digoxina. Esto no es raro de que suceda, muchachos, porque a veces estos pacientes que están digitalizados ya tienen un débito cardíaco bajo, que es uno de los motivos por los cuales están tomando un cardiotónico como es la digoxina, donde fácilmente pues, podemos tener estos trastornos de intoxicación, sobre todo, no solo por digoxina, sino también por el calcio. ¿Ya? No es raro eso. A nivel renal, ¿sí? Ahí existe casi como una diuresis de tipo osmótica, diríamos así, como estas tubulopatías distales, donde existe una excesiva pérdida de agua y de electrolitos, ¿ya? Entonces, tanto en la aguda como en la crónica, se puede deber a esta situación por la gran inflamación en los casos agudos, como también en la parte crónica, como ya habíamos mencionado, al aumentar la reabsorción y demás, y las nefrocalcinosis que van a llevar a una reabsorción grande de calcio y acúmulo a nivel renal. Y otras manifestaciones de esto a nivel sistema nervioso central, ¿ya? No es raro de ver esto en estos pacientes ancianos. Muchos de estos trastornos depresivos o ansiolíticos o psicóticos que se ven en muchos pacientes de ese grupo etario, a veces se los confunde con trastornos de conducta, de ansiedad o de depresión, y resulta que en el fondo había habido un trastorno a nivel de este mineral o de los otros iones, ¿no? Vamos. Siguiente. Como ustedes ven, una clínica que no es muy fácil de pesquisarla ni de diagnosticarla, a no ser que tengan patologías previas ya que predispongan a estos pacientes o a estos trastornos, ¿sí? Resaltando nuevamente el fondo neoplásico. No se olviden de eso, estos pacientes que están cursando con estos síndromes paraneoplásicos. Un dato de eso es la hipercalcemia. Y de hecho, ante la sospecha de una hipercalcemia, no podemos descartar que haya algún foco primario de un proceso tumoral en algún órgano que esté condicionando esta hipercalcemia. No se olviden de este dato, que las hipercalcemias es muy frecuente en estos síndromes paraneoplásicos o neoplásicos. No se olviden de eso. No es raro esto. Vamos. Vamos. Fácil, ¿no? Hidratar, eliminar y facilitar la excreción renal de calcio. No es muy difícil, pero siempre y cuando tengamos una función renal adecuada o conservada, ¿no es cierto? Algunos desencadenantes que hay que evitar, como las sales de litio en pacientes que están recibiendo tratamientos reumatológicos, la aspirina, la deshidratación, pacientes que están tomando diuréticos tiacídicos, ¿no? Otra vez el grupo de los cardiópatas, ¿no? Que es lo que más frecuentemente usan los cardiólogos en el manejo
de las insuficiencias cardíacas importantes o con retención de volumen o hipervolémicas que se manejan, entonces el uso de la tiazida es muy frecuente en ellos. Y acá la inmovilización prolongada. Y la alta ingesta de calcio, estamos hablando del síndrome de la leche, ¿no? Pero no es muy frecuente. Vamos. Siguiente. Fíjense, la hidratación y furosemida solamente si existiría cierto grado de insuficiencia o ya tenemos un débil o bajo cardíaco para evitar la sobrecarga de volumen, ¿no? Y llevar al paciente a un riesgo de descompensar su insuficiencia cardíaca e inclusive encharcar líquido en pulmones. Eso hay que tener cuidado cuando uno hace este manejo de hidratar a este tipo de pacientes. Y ahí están los tratamientos que se usan actualmente. La calcitonina, sobre todo los glifosinatos. Los glucocorticoides solamente en situaciones muy graves, como dice ahí, ¿no? La calcitonina se usa bastante en la actualidad. Vamos. Siguiente. Ahí está la acción prolongada de los bifosfonatos. No se olviden de eso. Inclusive ahora algunos de estos ya se están tratando de evitar por el efecto acumulativo que tienen. Inclusive se estaba hablando mucho de las dosis mensuales, pero actualmente se ha visto de que el pamidrato y el otro, ¿cuál es? El pamidrato y el otro fosfonato es ¿cómo se llama? El primero que salió, porque el pamidrato es después. El ácido soledrónico. Ahí está, perdón, ahí está anotado ahí abajo, no, ese es, ¿ya?